Las ideas no viven en los libros, habitan en las calles, en nuestras preguntas, en las luchas y en la esperanza. Este es un espacio para explorar la teología, la filosofía y la realidad, sin miedo a la duda y con ganas de dialogar. Bienvenidos a Más allá del texto, un podcast donde leemos, pensamos y conversamos sobre fe, ética y sociedad. Aquí vamos más allá de las palabras para encontrar su eco en la vida. ¿Listos para el viaje? ¡Comenzamos! Buenos días, amigos, amigas. Qué bueno tenerlos una vez más aquí en este espacio, en Más allá del podcast. Les saluda Francisco Serrano. Espero que hayan disfrutado de nuestro último episodio. Yo lo disfruté bastante. Y bueno, estamos aquí una vez más. Y hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de el problema con el pecado. Y bueno, para eso también le voy a pedir a David Lara que nos salude y que nos comparta un poco más acerca de por qué hacemos este episodio. Hola a todos a los que nos estén escuchando desde cualquier parte del mundo. Gracias por nuevamente prestar sus oídos para este podcast, ¿no? Y hemos elegido este tema sobre todo porque nos ha interesado mucho. Tenemos aún temas que hemos conversado detrás de grabaciones para saber qué tema escoger, y nos ha tocado el tema del pecado, ¿no? Que es un tema muy interesante. Sí, exacto. Y bueno, nos interesó este tema del pecado porque creo que es parte fundamental de la teología cristiana, de alguna manera, ¿no? De todos los cristianos, de alguna manera, estamos preocupados por el pecado. ¿Por qué es? O por no cometer pecado. Porque tenemos la idea de que el pecado es como que la vida cristiana se trata de alejarse lo más posible del pecado. Y entonces por eso hay que comenzar a hablar, comenzar a definir esta palabra, ¿no? ¿Qué es pecado? ¿Y qué nos cuenta el texto bíblico sobre el pecado? ¿Qué fue pecado para las personas en la primera época bíblica? Y todas estas cosas creo que son importantes e interesantes para hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Para reflexionar acerca del pecado y cuál sería el problema con el pecado, ¿no? Creo que uno de los problemas es que la gente habla mucho del pecado, pero se reflexiona poco acerca del pecado, ¿no? Porque pecado suele ser como una lista de cosas que se hacen, que se evitan hacer, pero nada más que eso, ¿no? Entonces, bueno, hoy voy a dejar que David nos comparta un poquito acerca de esto, ¿no? Le voy a hacer la pregunta ahí franca. David, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado desde el texto bíblico, ¿no? Yo sé que tú tienes ahí algo que aportarnos acerca de las palabras que escritas en el lenguaje original acerca del pecado y lo que significan en el texto bíblico, ¿no? Dale, David. Gracias, Francisquito. El pecado en el texto bíblico, Antiguo Testamento, como ya saben, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo. Y en hebreo nos habla de Hatab o Katam, que es como se dice pecado en hebreo. Hay algo interesante en esa palabra, porque no es solo pecar, ¿no? O sea, se traduce como pecar y va a estar así en el texto bíblico como pecar o pecado, pero es una palabra que significa también errar o no tirar al blanco o fallar en lanzar algo. Entonces es muy, muy interesante esto que se habla, ¿no? Este kata es sí, ¿quieres decir algo? Sí, justo te iba a decir que, o sea que lo que nos estás diciendo es que esta palabra pecado no necesariamente tiene en el texto bíblico una connotación religiosa desde el principio, ¿no? Sino que puede usarse para hablar de fallar en cualquier ámbito, ¿no? Ajá, así es.
es de fallar en cualquier ámbito, de no llegar en el centro a algo o fallar, o tirar, si quiero yo, por ejemplo, coger mi arco y tirar y fallo en dar al blanco, pues ahí estoy errando o estoy catá, por así decirlo. Entonces, eso es lo que viene a significar también el término catá, el término pecado, es errar, fallar en algo, en tirar algo, Y fallar, creo que en ahí blanco. podemos quedarnos también reflexionando en la idea de fallar, ¿no? En la idea de no acertar. Porque muchas veces nosotros pensamos en fallar, en no aceptar, como también creo que ahí va pegado la idea del fracaso, ¿no? Cuando uno falla, viene la culpa del fracaso, ¿no? Entonces, aunque fallar es algo mucho más mundano que cuando hablamos de pecado, porque cuando hablamos de pecado normalmente nos referimos a una ofensa contra Dios, ¿no? Desde el aspecto religioso. Eso nomás. Entonces, si es que el pecado se puede ver más allá de lo que sería una ofensa contra Dios, ¿qué piensas de eso? Yo creo que sí podría llevarse más allá que solo el ofender a Dios. Ahora también hay a veces donde ofendemos a Dios a través de fallar, por así decirlo, en herir a otros o herirse a sí mismo. Porque cuando hablamos de kata, que es fallar, entonces nos deberíamos preguntar qué es fallamos, ¿no? ¿Qué es cuál es el blanco al que no acertamos? Exactamente. Sí. ¿Y cómo sería eso? ¿Qué piensas que nos enseña el texto bíblico acerca de esa idea de qué es lo que estamos fallando, ¿no? Ya, en el texto bíblico encontramos ya en Génesis esta idea de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza del Creador, de Dios, ¿no? Que dice, creamos al ser humano a imagen y semejanza nuestra, y daremos al señorío, bueno, algo así dice, Génesis 1:26, si no me equivoco. Entonces está dentro de esta idea que somos imagen y semejanza de Dios, y como somos imagen y semejanza de Dios, entonces si nosotros herimos a alguien o nos herimos a nosotros mismos, no me refiero solo a golpearle a alguien, sino incluso los insultos o incluso perpetuar injusticias también contra otros, es una forma de fallar en esa creación que nos ha dado Dios, de ser imagen y semejanza de Él. Entonces podríamos, bueno, desde mi punto de vista, podríamos hablar de que estamos fallando en no seguir esa imagen y semejanza de Dios y en hacer daño a los otros, porque son imagen y semejanza de Dios al final de cuentas. Eso me parece súper valioso, súper interesante, ¿no? Hay un término teológico que se llama la imago Dei, ¿no? Y nos dice justo lo que tú acabaste de decir, ¿no? Que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, tal cual como nos dice la Biblia, pero eso no se acaba solamente ahí en el nosotros, en el yo, en el individuo, sino que también los otros, las personas con las que convivimos, el prójimo, los hermanos, también son parte de ese imago Dei, ¿no? También son hechos a imagen de Dios. Y entonces, si estamos hablando de eso, el pecado podría traducirse, ahí me corriges tú, en fallar en dar la talla, en ser la imagen de Dios, ¿no es cierto? Y eso de ser la imagen de Dios puede ser el tema de imitar a Dios, como se nos llama a ser discípulos de Jesucristo, que Jesucristo es quien nos muestra a Dios, como nos cuenta Colosenses 1:15. O también se puede hablar del tema de que no estamos siendo fieles a la imagen de Dios porque queremos ser imagen de nosotros mismos, ¿no? Porque tal vez pensamos que no es suficiente ser imagen de Dios y queremos buscar algo más aparte de eso. Bueno, hay varias cosas que podemos hablar, pero sí es como
Entonces, el pecado sería no vivir esa vida auténtica que Dios tiene para nosotros, ¿no? De alguna manera, en el sentido de no ser la imagen de Dios perfecta. Y eso me hace acuerdo a textos, por ejemplo, al de Juan 10, cuando nos habla del buen pastor, ¿no es cierto? Y nos habla de que Dios lo que quiere, que el pastor, que es representado por Jesús y el Hijo de Dios, lo que quiere es darnos vida y vida abundante, ¿no? Y entonces podría yo relacionar esa idea del pecado es ir fuera de esa vida abundante, no poder vivir dentro de la vida abundante. Y en ese sentido, más que ofender a Dios como tal cosa, creo que obviamente sí, eso ofende a Dios porque Dios quiere para nosotros esa vida y no lo estamos logrando y lo estamos despreciando, ¿no? Pero no es como que uno haga algo en contra de Dios o como un insulto a Dios, sino que es en detrimento de uno mismo, ¿no? No sé qué opinas de esa lectura, tal vez ya me fui por otro lado. No, de hecho dijiste algunas cosas súper interesantes de todo. En primer lugar, podría decirse que, por ejemplo, desde mi denominación, que es la episcopal anglicana, le vemos al pecado como la idea de seguir nuestra propia voluntad y de formar la relación con Dios, y con las personas y también con la creación, con la naturaleza. Y eso nos lleva a querer nosotros, de cierta manera, tomar hacer uso de nuestras decisiones de mala manera, o hacer uso de nuestra libertad, mejor dicho, y tomar decisiones equivocadas. Es lo que nosotros vemos desde nuestro bosquejo de fe, que es lo que tenemos. Entonces, ahí yo creo algunas cosas de que, como estamos hablando del pecado, no es tanto una ofensa contra Dios, sino más bien una ofensa contra la imagen y semejanza de Dios que también tenemos, ¿no? Porque sí, es cierto que el pecado se le ha puesto como una idea solamente religiosa, y fuera de la iglesia ya como tal, en otros ámbitos no se le llama pecado, y sino que solo es dentro de la iglesia y dentro de los cristianos es como le catalogamos al pecado, el pecado, ¿no? Entonces, solo entre nosotros esto es pecado. Sí, definitivamente eso creo que también es un punto bastante importante, ¿no? El pecado es una categoría religiosa, tal cual, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, si es que hablamos de pecado en ámbitos donde no estamos en un aspecto religioso, la palabra pierde sentido, pierde credibilidad, porque la gente no habla de pecado. Hay discusiones sobre el comportamiento moral, sobre la ética, sobre ese tipo de cosas que de alguna manera tienen que ver con la idea de pecado, pero nadie habla en la universidad de pecado, ¿no? Salvo que sea una conversación así. Salvo que sea un seminario. Sí, salvo que sea un seminario o salvo que sea algo como utilizado en el lenguaje popular, ¿no? Como el colombiano cuando está hablando y se sorprende de algo, a veces dice, uy, qué pecado, ¿no es cierto? Qué mal que estuvo eso. Claro. Pero no lo usan como en la categoría religiosa, ¿no? Y eso es importante porque si dejamos el pecado solamente en la categoría de religiosa y como una ofensa contra Dios, estamos diciendo que ese concepto no sirve para decirnos nada más que eso. O sea, y no sirve para relacionarnos con otras personas, ¿no? Entonces, con otras personas que estén fuera de la fe, me refiero. Ajá. Entonces, ahí hay cosas interesantes por las que el concepto del pecado nos presenta ya desde ahí algunos problemas. En efecto. Y es interesante porque también dentro de las iglesias, ¿no? Dentro de los ámbitos religiosos, también el pecado ya no es como esto de... Bueno, sí es esto de herir a otros o de causar el mal a otros o a sí mismo,
sino también incluso es algo más institucionalizado, ¿no? Entonces son normas que, si no cumples las normas que te dicta la iglesia, la comunidad o la institución religiosa en la que estés, también le consideran como pecado, como es esto de la forma de vestimenta o u otras cosas más. Y ahí también creo que habría que hablar que el pecado no solamente es parte de las religiones, de la religión cristiana, del evangelicalismo, del catolicismo, sino que bueno, como vemos, aquí viene desde la parte semita, desde lo judío, pero también otras religiones tienen la idea de pecado, ¿no? Tal vez no pecado con esa palabra, pero sí, por ejemplo, en el Islam hay el término haram, ¿no? Para hablar de lo que no es permitido, de lo que es prohibido o ilícito. Y creo que hemos llevado nosotros también nuestra palabra pecado como por ese lado, no tanto como lo que estamos conversando ahora, como fallar a un propósito, fallar a una meta, sino como cuando hablamos de pecado es como de un acto ilícito, de algo prohibido, asemejándolo como para las leyes hay cosas que son delito, ¿no es cierto? Y para la religión habría cosas que son pecado. Pero de eso no es de lo que nos estaba hablando la definición que nos diste, ¿no es cierto? Ajá. Sí, y eso es lo interesante, porque es lo que se ha visto en las iglesias, ¿no? Que incluso, ya exagerando, he escuchado esto de que pecado no es ir al cine, por ejemplo. Es ir al cine pecado. Y el que se va al cine también ha cometido pecado. O incluso algunos donde ya se van al extremo de decir tener amigos de diferentes denominación o ateos o agnósticos, etcétera, también le ponen como pecado, ¿no? Entonces, sí es un poco, no sé cómo decirlo, triste tal vez, que se le ha reducido al pecado a solo incumplir normas que coloca una institución religiosa, ¿no? Pero no estamos teniendo en cuenta esto de lo que estábamos hablando, de que el pecado es no las normas, sino más bien no cumplir con como tú dijiste, propósito o meta de la imagen y semejanza de Dios. Y aquí hay un versículo bíblico que refleja esto de la imagen y semejanza de Dios, que es muy interesante. En Génesis mismo se encuentra, y era Génesis capítulo 39, versículos 7 al 8, que nos dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y la pregunta que sigue dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y aquí en este versículo me parece es del 39, 7 al 9, perdón. Y aquí lo interesante, porque esta es la historia de José de Egipto, que tiene el encuentro con la esposa de Potifar. Y la esposa de Potifar, como ya sabes la historia, la esposa de Potifar le casi como que le obliga a que se acueste con ella. Pero él dice algo interesante, ¿no? ¿Cómo yo haría este mal y pecaría contra Dios? Es interesante porque aquí no está diciendo la esposa de Potifar: ven y adora al Horus vivo o algún otro dios egipcio. No, se nos dice: ven y acuéstate conmigo. Y él dice: ¿cómo yo pecaría contra Dios? Claro. Es lo interesante de que aquí estamos hablando de que José de Egipto se da cuenta de que cometer tal acto es incluso pecar contra Dios, porque estamos pecando contra esa imagen y semejanza de Dios mismo. Entonces aquí estamos hablando ya de esto. Sí, y si ponemos, si lo analizamos un poquito más detenidamente, bueno, podrán decir, la gente podría decir, ¿no? Bueno, pero peca contra Dios porque Dios ya postuló que ese tipo de relaciones no
no son permitidas, como decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Pero no nos acordamos que, según la cronología del relato bíblico, los 10 mandamientos son bastante posteriores a este suceso, ¿no? Estamos hablando de los patriarcas aquí, y José, como parte de estos patriarcas, ya considera que pecar contra Potifar, en este caso pecar contra su jefe, es pecar contra Dios propiamente. O sea, como tú dices, ¿no? El pecado no fue una ofensa religiosa de decir está adorando a otros dioses, está haciendo idolatría o no sé, una de estas cosas, sino que de una vez es pecar contra el imago Dei, como decíamos, como contra quien es imagen de Dios, ofender el honor de alguien más, ¿no es cierto? Era el pecado al que se refería José. Entonces eso es bien interesante, ¿no? Porque por si acaso alguien esté pensando, claro que era pecado porque ahí estaban ya los mandamientos, ¿no? Todavía no estaban los 10 mandamientos según la narrativa bíblica, aunque obviamente quien hizo la redacción final del texto seguramente conocía los mandamientos, pero para la historia de José no existía tal cosa como los 10 mandamientos, ¿no? Claro, no existía tal cosa como los 10 mandamientos. ¿Sí quieres decir algo? Sí, justo también quería ahondar, creo que no ahondamos lo suficiente en el tema que contabas, ¿no? Que para la institución religiosa, pecado es la idea de un listado de cosas ilícitas, y lo asemejábamos con la concepción islámica del haram, ¿no? Entonces, por ejemplo, como hay mandatos, infringir cualquiera de estos mandatos es pecaminoso y no pensamos ya en el hecho de a quién ofendemos, si nos ofendemos a nosotros mismos, nos hacemos daño a nosotros mismos o hacemos daño al prójimo, sino que pensamos en si está escrito y lo hacemos, si está prohibido y lo hacemos, entonces es pecado, ¿no? Y con respecto a eso, creo que también los padres de la iglesia, en este caso Agustín de Hipona, nos tiene algo interesante para decirnos. Entonces quería leer una pequeña sección, bueno, no es tan pequeña, pero una sección de esta obra de Agustín de Hipona. Está en el libro de Confesiones, y es la parte 38 del libro de Confesiones, y nos habla de 3 clases de pecados en los que San Agustín divide al pecado, ¿no? Entonces vamos a analizarlo un poquito, si me permiten leerlo rápidamente. Dice: ¿hay acaso un tiempo o un lugar en que sea o haya sido injusto amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda el alma, y al prójimo como a uno mismo? De manera semejante, las torpezas que van contra natura, como las de los sodomitas, han de siempre ser aborrecidas y castigadas. Y aun cuando todos los pueblos se comportaran como ellos, la universalidad del delito no los justificaría. Serían todos ellos reos de la misma culpa ante el juicio de Dios, que no creó a los hombres para que de tal modo se comportaran. Se arruina y se destruye la sociedad y el trato que con Dios debemos tener cuando por la perversidad de la concupiscencia se mancilla esa naturaleza cuyo autor es Él mismo. Pero cuando se trata de costumbres humanas, los pecados han de evitarse conforme a la diversidad de estas costumbres, de manera que ningún ciudadano o extranjero viole según el propio capricho lo que la ciudad ha pactado con otros pueblos o que está en vigor con la firmeza de la ley o de la costumbre. Siempre es algo indecoroso la no adecuación de una parte con el todo a la que pertenece. Pero cuando Dios manda algo que no va con la costumbre o con los pactos establecidos, hay que hacerlo aunque nunca antes se haya hecho. Hay que instituirlo aunque la institución sea del todo nueva, pues si un rey puede en su ciudad mandar algo no antes mandado por los anteriores reyes ni por él mismo, la obediencia al nuevo mandamiento no va contra la estructura de la ciudad. Es algo universalmente admitido que los ciudadanos han de obedecer a sus reyes,
con cuánta mayor razón se debe a Dios, Rey de todas las criaturas, una obediencia firme y sin vacilaciones. Pues así como en las sociedades humanas la potestad mayor se impone ante las potestades menores, así también toda humana potestad debe subordinarse al mandar de Dios. Entonces aquí vemos como Agustín divide pecados en tres clases, ¿no? Los pecados que van contra la naturaleza, que podríamos decir contra la naturaleza de lo que denominan desde la filosofía la ley natural, ¿no? De la que nos hablan en este espacio los padres de la iglesia. Por otro lado está el pecado que es contra los otros hombres, y el último pecado sería contra los preceptos de Dios propiamente, ¿no? El segundo se trata de pecar contra los preceptos impuestos por el orden establecido de alguna manera, según lo que voy entendiendo de Agustín. Entonces Agustín tiene esa concepción de estos tres tipos de pecados, ¿no? Por un lado, pecar contra la naturaleza humana, y ahí podríamos meter el imago Dei, ¿no? Pecar contra las personas, contra tu propia, contra ti mismo, y Así contra es. la imagen de Dios en nosotros. Por otro lado, para Agustín también tiene que ver con ser cauteloso de las normas del mundo, ¿no? Entonces tiene que ver, en este caso el pecado tendría que ver un poquito más con la obediencia civil, con obedecer las leyes establecidas y que todo se mantenga en orden. Pero por último dice, si hay una ley superior a la ley civil, es la ley de Dios, ¿no es cierto? Y a la ley de Dios hay que obedecerle, aunque las tradiciones y los preceptos y la ley del hombre diga lo contrario, ¿no? Hay cosas interesantes, sobre todo en que en la cabeza de Agustín sí hay esto como de que el pecado son cosas prohibitivas, ¿no? Pero lo amplía a estos tres grandes lugares, ¿no? Entonces podríamos ver esa idea de pecar contra las cosas, contra las personas, contra las ciudades, contra las cosas, ¿no? Como lo menciona la Biblia varias veces. Así es. ¿Qué opinión te merece esa parte, lo que acabamos de leer acerca de Agustín? Agustín me parece interesante porque él no lo reduce al pecado en un solo tipo de pecado, que es la de las leyes de la institución, de lo cívico y todo eso, sino que aplica estos tres tipos de pecado, ¿no? Entonces no me parece interesante ahí porque él no lo reduce al pecado en un solo tipo de pecado, ¿no? No amplía el pecado a estos tres puntos de... Lo dijiste interesante con la relación con el Imago Dei, porque ahí está en esa parte. Entonces, ahí podríamos hablar ya de que sí está tomando Agustín Hipona algunas cosas ilícitas, sin embargo no deja el pecado solo en eso, ¿no? Sino que también toma en cuenta de que el pecado también es lo que en cierta manera hemos estado conversando el día en este podcast. Entonces, por ese lado me parece interesante lo de Agustín. Sí, y hay cosas que a mí me gustan de Agustín, de Confesiones. Me parece Confesiones un libro precioso como para irlo leyendo de a poco y reflexionando lo que Agustín dice, aunque no todas las cosas que dice me hacen tanto sentido y me hacen, o sea, son parte de mi teología, ¿no? Claro, pero sí. Sí, perdón, te interrumpí. ¿Qué ibas a decir? No. Sí voy a decir que sobre todo siempre estas obras de Confesiones y otras obras de los padres de la Iglesia es parte de su contexto histórico, ¿no? Entonces, eso también. Sí, evidentemente, y no solamente de su contexto histórico, sino que tiene que ver con las vivencias, la experiencia de vida personal de cada uno de los autores, ¿no? Y en el caso de Agustín, que tenía todo ese bagaje de haber estado buscando en diferentes lugares, en diferentes religiones, esa plenitud espiritual, por decirlo de alguna manera,
y después la encuentra en el cristianismo a través de la predicación de Ambrosio de Milán, ¿no? Si conocen ahí la historia. Y lo que Agustín hace es como pensar en su propia historia, y de eso se trata mucho Confesiones, de pensar en su propia historia, en sus propias debilidades, y de cómo él vive su experiencia con Dios para contarnos cómo para él funciona la fe, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cosas que no me gustan tanto de Agustín y que me parecen un poquito problemáticas, como algo que también se desarrolla durante este libro de Confesiones, que es esta doctrina del pecado original. Y ese me parece también otro de los problemas del pecado, ¿no? Hablábamos ya de problemáticas del pecado antes, de la definición y de que el pecado sea solamente un término que se use desde la parte religiosa, pero ahora desde esta misma parte religiosa creo que el pecado original presenta algunas problemáticas, ¿no? Yo sé que el pecado original, por ejemplo, no es una doctrina, es una doctrina que tiene desde que los padres de la iglesia estuvieron compartiendo un poco de eso, pero sobre todo los padres de la iglesia hablan más bien de una naturaleza humana que tiende hacia el pecado, ¿verdad? Sin embargo, Agustín ya lo hace mucho, lo elabora muchísimo más, ¿no? Y en su doctrina del pecado original, el pecado es algo que es parte del ser humano, parte de la naturaleza, pero que como tiene en su cabeza también parte de la filosofía neoplatónica y del maniqueísmo, que es también dualista, está pensando en que hay cosas, que las cosas materiales, o que las cosas que están fuera del mundo de las ideas, como dirían desde el platonismo, son inferiores, y no solamente inferiores, sino que incluso malas, ¿no? Y entre esas cosas se relaciona con el pecado, ¿no? Y habla de que el pecado entonces es una cosa que se hereda a manera de linaje, y tenemos nosotros el pecado original heredado desde Adán, ¿no es cierto? Adán, que desobedece, y es el quien nos hereda el pecado original. ¿Y cómo lo hereda? Pues lo hereda como la simiente de Adán, o sea, la semilla de Adán. Y eso tiene connotaciones sexuales, ¿no es cierto? La semilla Claro. tiene esa connotación sexual. Entonces, para Agustín de Hipona, entonces, las personas que son concebidas sexualmente tienen, por tanto, el pecado original en ellas, ¿no? Y ahí eso definitivamente es problemático para todas las cosas que vivimos hoy, ¿no? Por muchos lados. Entonces, no sé si tú has escuchado la idea del pecado original y has asimilado eso de que se nos dice, ¿no? El hombre es pecador por naturaleza, tiene naturaleza pecaminosa. No importa si naciste bebé, tu naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Y por eso también, de alguna manera, se hace una serie de cosas para que los bebés sean libres de ese pecado, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué experiencia has tenido tú con esta idea, esta doctrina del pecado original, que no pertenece solamente a la iglesia evangélica, sino que es parte potente en muchas tradiciones cristianas? Claro. Sí, he escuchado esta idea del pecado original, ¿no? Es por eso que el bautismo se le ha tomado como un limpiamiento del pecado original, incluso, ¿no? Por eso los bebés tienen que bautizarles, ¿no? Y si un bebé moría y no era bautizado antes de eso, entonces terminaba, creo que era, no sé si era el limbo o era el purgatorio, no, pero uno de los dos era. En el limbo. El limbo, ya. Ajá. Entonces, por ejemplo, estaba en eso, ¿no? Sí, le he escuchado esto, y sí también tengo algunos problemas con esta idea del pecado original, ¿no? No sé qué decía ahí, porque realmente cuando uno revisa desde Adán y Eva, algunos ven como que al comer este fruto algunos incluso lo interpretan como que tuvieron relaciones sexuales, ¿no?
Ujú. Y algunos dicen que por ahí vino el pecado, no. Y otros hablan de desobedecer a Dios y a través de ese acto de comer la supuesta manzana, que no es una manzana, se lo dice fruto, de ahí todos compartimos el mismo pecado original. Y el bautizo es una forma para limpiarnos del pecado original e incluso de todos los pecados, ¿no? Y por eso los bebés deben ser bautizados. Y si se morían, pues iban al este. Sí es algo problemático en primera, porque no sé qué decir ahí. Que dime. Yo tengo por ahí una idea que siempre me ha rondado vueltas en la cabeza desde adolescente y que se la he escuchado a varias personas también. O sea, es una duda compartida. Y es que, bueno, si el pecado viene de Adán y de Eva y tiene que ver con la desobediencia de comer ese fruto, pues qué injusto que nosotros, que ni siquiera los conocemos, que vivimos más de 2000 años, más de más de muchísimos miles de años después de que ellos vivieron en la tierra, ¿por qué deberíamos pagar nosotros por esos pecados que nosotros no cometimos, ¿no? La injusticia de que eso se herede, ¿no? Claro. Entonces, ese es un problema bien grande, porque desde ahí estamos poniendo estamos distorsionando de alguna manera la imagen de Dios, diciendo que tiene que ver con un Dios un poco retaliador, ¿no? Un poco vengativo, en el sentido de que, bueno, ya pecaron ellos, pero hasta ahora nosotros seguimos pagando las consecuencias de ese pecado, ¿no? No fue suficiente con que ellos murieran para que ese pecado sea pagado, sino que continúa de largo, ¿no? Entonces eso es un poco problemático desde mi punto de vista. No sé si has escuchado tú eso, esa discusión de qué injusto, o sea, incluso a personas que que se quejan, ¿no? Si estos dos no hubieran hecho esto, ahorita seguiríamos en el paraíso. Sí. Con eso, bueno, también tiene que ver con la idea de que piensan el paraíso y toda la mitología del Génesis como algo literal y no solamente literario. Pero bueno, eso es uy, se me cayó el micrófono. Pero eso es harina de otro costal, ¿no? Algo que podríamos discutir después. Uh-huh. Sí, he escuchado estos memes que salen a salir. Yo teniendo como estos memes que salen a veces, una vez encontré un meme que decía: yo teniendo una máquina del tiempo, ¿a dónde iría? Decía, las mujeres irían con el ex, ¿no? Y los hombres irían a decirle a Eva, no comas este fruto. Bueno, algo, un meme medio de por ahí. Pero sí, es como que, por culpa de Adán y Eva. Y a veces algunos le echan solo la culpa a Eva, a la mujer, que porque por ellos ya estamos así, hubiéramos estado desnudos alimentándonos de algunas frutas cogiendo de por ahí o con los animales. Claro, cuando uno se levanta sin ganas de ir a trabajar o con pereza de hacer algo, y uno se cuestiona, ¿no? Si es que estuviéramos en el paraíso, no tuviera que salir a trabajar hoy, así. Claro. ¿Por qué comiste ese fruto, no? ¿Por qué comiste ese fruto? Claro. Dijiste algo interesante, y aunque eso es harina de otro costal, tal vez solo decir un poquito de eso. Sé que el Génesis tiene este ropaje mítico de mito y todo eso. Entonces, desde una parte más, ¿cómo decirlo? De una parte más antropológica, la construcción de la venida del mal al mundo y del pecado lo interpretan desde este punto, ¿no? De haber comido este fruto del conocimiento sobre el bien y sobre el mal. Y es por eso que, por ejemplo, dicen que de ahí el hombre tiene que comer con los sudores de su frente, la mujer tiene que parir con dolores, porque son estos relatos míticos que realizaban los pueblos antiguos para
de cierta manera, para decir cómo fue la creación de algo, ¿no? Para dar una idea de existencia hacia algo que sucede. Me parece que se dice relatos etiológicos. Pero sí, es algo interesante desde este punto, aunque esto es para más otra conversación sobre lo histórico y lo no histórico dentro de la Biblia. Y si hablamos ya en ese aspecto, ahí estamos, entonces ¿no? Es una también construcción que se ha ido realizando del pecado es parte humanos. de esa construcción mítica que explica la vida del ser humano y la tendencia del ser humano a la maldad, pero también a la maldad vista como ese sentido de alejarse de lo divino, ¿no? Entonces, si vemos ahí el pecado como parte de esa construcción mítica, lo podemos meter ahí, ¿no? Uh-huh. Sería también importante esa parte. Solamente decir que, aunque yo, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo con la vaina esta del pecado original desde lo agustiniano, sí me parece que hay cosas de resaltar ahí y que son cosas que uno puede estar de acuerdo porque son evidentes en la realidad, ¿no? Que el ser humano es, como decimos nosotros, es mal llevado. O sea, tiende hacia lo malo. No porque quiera, sino porque a veces no puede alejarse de eso, ¿no? Se ve seducido a hacer lo que no quiere hacer, diría el apóstol Pablo, ¿no? Pero esa tendencia hacia lo malo no es lo mismo que lo que Agustín denomina el pecado original, que como veíamos hace un rato es heredado, está como en la genética del hombre, sino que desde nuestras construcciones sociales legitimamos lo que es pecaminoso, ¿no? Por ejemplo, hablábamos creo que el podcast pasado, de Dietrich Bonhoeffer y del Tercer Reich y de cómo él se da cuenta que la gente se está olvidando de hacer lo que verdaderamente es correcto y de hacer lo que eran llamados como cristianos, ¿no es cierto? Conversamos bastante de eso. Entonces había gente a la que esto que es pecado, que es atentar contra la imagen de Dios en nosotros, se les había transformado en algo común, ¿no? Normal. Incluso el miedo hacía que ellos pequen contra Dios y contra los demás. Entonces tenemos esa tendencia, ¿no? Y la tendencia del hombre es hacia el pecado. Así es. Eso nomás para que no se entienda que yo soy contrario, que no creo en nada que se llame pecado, sino más bien matizarlo de otra manera, ¿no? Pero con respecto al otro que hablábamos de la problemática del pecado, tal vez creo que sería bueno que ahora nosotros hablemos en términos mucho más aterrizados para la gente que no pertenece a nuestras comunidades religiosas, ¿no? Y hablar, por ejemplo, de fallar, me parece, de fallar al llegar a una meta, de fallar al dar la talla en determinada cosa, me parece mucho más aterrizado que el concepto de pecado, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de pecado muchísimo porque ahorita se me están viniendo otras ideas. Recuerdo que cuando estaba en el seminario hice por ahí una investigación acerca de qué era el pecado para los teólogos existencialistas como Paul Tillich. Y eso es súper interesante porque ellos ven el pecado como esa condición que lleva al ser humano a aislarse en sí mismo, lo que le denominan la alienación, ¿no? Entonces es muy, muy, muy chévere ver eso. Y creo que, no sé, me quedaría yo con que el pecado se ve de diferentes maneras, ¿no? Y eso también nos lo aporta Agustín. El pecado se ve de diferentes maneras, pero siempre tiene que ver con una ofensa a Dios, pero no porque estás ofendiéndolo directamente desde el ámbito religioso, sino porque estás ofendiendo la imagen de Dios. Eso me quedó muy, muy marcado el día de hoy. No sé qué tengas tú por ahí. Bueno, lo mismo que dijiste tú, porque la aportación de Agustín sí es como que no solo quedarnos con una idea del pecado, es el concepto del pecado y ya, basta, sino más bien ver de diferentes matices el tema del pecado, ¿no? Siempre reflexionando, siempre dialogando en comunidad, es algo bueno, ¿no? Entonces, ver esto como fallar o errar en términos de
de no respetar esa imagen y semejanza de Dios, no respetar a las personas, no respetarme a mí mismo. Entonces sí es una problemática, ¿no? Y no solo digo en términos de yo y otra persona más, ¿no? Sino también en términos de sociedad. Incluso podremos hablar de que, por ejemplo, hay personas que cometen injusticias contra otras personas o perpetúan la Claro, injusticia a y ahí través de cuando vamos diferentes ampliando la formas. concepción de También es una pecado forma, también fuera están de la pecando lista ahí de en esa manera. prohibiciones, nos damos cuenta que Entonces, ¿no? también existe un pecado estructural del que llamamos, ¿no es cierto? Cuando hablamos sobre todo de teología de liberación, se habla mucho de los pecados estructurales, ¿no? Claro. Como perpetuar las injusticias, como tú decías, es un pecado, ciertamente. Exacto. Como ser indolente con el prójimo, no respetar, no ver la imagen de Dios en él. Y no solamente no verla, sino que aunque la ves, no actuar conforme a esa imagen de Dios que tienes al frente tuyo, también es pecaminoso, ¿no? Entonces ahí eso se transforma en una cosa completamente diferente a una lista de prohibiciones, ¿no? Leía un devocional que tengo que está súper bonito, que criticaba esta posición de que, bueno, el cristiano, sobre todo el evangélico, es el que no toma, el que no fuma y el que no baila pegadito, ¿no? Entonces criticaba un poquito esa concepción y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Que a veces que si dejamos la definición del pecado como muy a la letra, nos quedamos solamente con esos no, y también hay pecados que no tienen que ver con hacer cosas, sino con no hacerlas, ¿no? Y ese también es un tema interesante. Sí, es un poquito chistoso, pero sí, está bien presente, claro, en las iglesias. He escuchado lo que dijiste. Bueno, creo que necesitamos palabras finales para ir culminando ya este tiempo. Entonces, de mi parte, quisiera que podamos seguir problematizando al pecado, ¿no? Que no nos, o sea, que haya más espacios en nuestras comunidades de fe para hablar acerca del pecado de manera más amplia, incluso de cuestionar qué es pecado, pero no por la gana de esto no es pecado porque quiero irme a hacerlo, sino con esa curiosidad de ¿y por qué, no? Y también con la mentalidad de poder ampliar cosas que de pronto las normalizamos en nuestra sociedad, como el egoísmo, como el amor a las riquezas, al dinero, y que en los evangelios claramente se nos muestra como algo contrario a Dios, ¿no? Pecaminoso de alguna manera. Entonces, solo eso, recomendarles que si usted está escuchando nuestro podcast y se quedó hasta este momento, ¿por qué no comenzar a hablar un poquito del pecado de manera más amplia? Hoy seguramente nos hemos quedado muy cortos, y si hay alguien con experiencia en temas teológicos va a decir, esta es la peor exposición de jamarteología que he visto jamás. Pero la idea es comenzar con esta conversación y poder continuarla en el tiempo, ¿no? Entonces, eso, cuestionemos un poquito más acerca del término pecado. No sé qué tú puedes aportar ahí. Yo creo que lo dijiste, está súper chévere. Y sí está bueno esto de cuando hablamos de cuestionar. No, también cuestionen lo que nosotros decimos, ¿no? No se queden solo con lo que decimos, también háganse sus preguntas, háganse sus propias búsquedas también sobre el pecado, no solo se queden con lo que nosotros decimos y ya. Nosotros no tenemos la verdad absoluta ni nada por el estilo. Entonces sí es bueno que en las iglesias se creen espacios o haya esos espacios dentro de estudios bíblicos para hablar sobre el pecado, ¿no? Más allá de lo que es incumplir las normas establecidas, no también hablar sobre que el pecado contra el prójimo, ¿no? Y tal vez para en otra oportunidad también hablar del pecado contra
contra el medio ambiente, contra la naturaleza, contra la creación, porque a veces hablamos solo del pecado al prójimo, pero no hablamos del pecado al medio ambiente que también cometemos. Bueno, entonces esto ha sido Más Allá del Texto, y les pedimos que puedan compartir este podcast con cualquier persona a la que tú piensas que le puede interesar, que puedas ponerle me gusta si estás en YouTube, y bueno, no sé si en las plataformas, en Spotify o en estas plataformas también se puede, pero también síguenos, aporta, comenta, que siempre es más bonita la conversación compartida, y proponnos temas para seguir conversando. Si quieres también unirte a nuestra conversación, nos encantaría que más personas puedan ser parte de esto que se llama Más Allá del Texto. Así que nos vemos para la próxima, ¿no? Hasta luego, nos vemos. Cuídense mucho.